Bienvenidos a su programa Reescribiendo la Historia una vez más. El tema de hoy es muy interesante. Se trata de los procesos electorales y la partidocracia panameña. Para ello hemos invitado al prestigioso profesor Marcos Gandásegui, quien nos hablará al respecto después del cambio. Hola, bienvenidos al canal de YouTube de la Dirección de Tecnología Educativa. En esta dirección podrás encontrar toda la orientación que necesitas para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, la didáctica y la tecnología educativa necesarias para apoyarte en el aprendizaje de tus alumnos. Aquí podrás encontrar videos, producción radial, producción televisiva, investigaciones, cursos y capacitaciones, ya sea virtuales, en líneas o abiertos. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y seas partícipe de cada una de las innovaciones que ponemos a tu disposición. Acompáñanos. Bienvenido, profesor Marcos Gandásegui, a Reescribiendo la Historia. Un placer tenerle acá. Los procesos electorales y la partidocracia panameña, un tema de actualidad. Profesor, háblenos un poco sobre los orígenes y la evolución de estos procesos electorales en Panamá. En primer lugar, quiero darles las gracias a ustedes por la invitación y un saludo muy especial a toda la gente que está viendo este programa, que es muy difundido. Efectivamente, Panamá tiene una larga historia con cuestiones electorales. Incluso cuando éramos parte de Nueva Granada y parte de la República de Colombia, de los Estados Unidos de Colombia en el siglo XIX, habían procesos, se elegía a los presidentes del país durante el Estado federal, pero efectivamente yo creo que para efectos nuestros la historia de la República de Panamá se inicia en 1904, cuando es elegido por la Asamblea Nacional como presidente de la República Amador Guerrero, quien está en la presidencia ese primer periodo y se realizan elecciones nuevamente indirectas en 1908, cuando es elegido el presidente de Ovaldía. Ambos son conservadores. En aquella época había una fuerte disyuntiva, una fuerte pelea entre conservadores y liberales. Los conservadores eran más bien, tenían sus intereses agrícolas, en cambio los liberales tenían muchos intereses comerciales y también un sector muy importante en lo que es hoy la región de Azuero, donde aparece el caudillo Belisario Porras. Y en 1912 él gana las elecciones, que son indirectas, son elecciones que no son de carácter popular. Pero es ya en 1920 cuando es reelegido Belisario Porras, cuando se introduce lo que hoy conocemos como las elecciones populares, o sea, donde todo el pueblo participa. Todo el pueblo, y hago la importancia de excepción, menos las mujeres, ¿no? Las mujeres en todo el mundo, no solo en Panamá, son discriminadas hasta el día de hoy, pero en aquella época se discriminaba a las mujeres incluso en los torneos electorales. No es hasta mediados de la década del 40, de 1940, que la mujer logra tener derecho al voto. Pero este cambio de los conservadores a los liberales es un elemento muy importante, porque a partir de esa fecha, 1912, y el triunfo de Belisario Porras, nosotros tenemos un régimen que podríamos llamar liberal, ¿no? Los conservadores aparecen diluidos posteriormente con la elección del presidente Arnulfo Arias en 1940, su reelección 8 años después, en el 68 regresa, y precisamente en el 68 se produce la crisis interna de nuestros grupos dominantes, nuestros grupos gobernantes liberales, conservadores, que ya en aquella época
habían cambiado de nombre, aunque el Partido Liberal todavía existía. En la década del 60 ganan dos candidatos liberales, Roberto Chiari y posteriormente Marco Robles. Todos estos procesos electorales, sin embargo, están sometidos a un sistema, una práctica que podríamos llamar clientelista. O sea que lo que vemos no es nada nuevo. No, al contrario. El clientelismo además es algo aceptado. Los liberales son los especialistas en tener sus caciques a nivel regional, a nivel provincial, tienen su gente que maneja los procesos electorales a lo largo y ancho del país. Sin embargo, en 1968 se produce lo que podríamos llamar un cambio cuando aparecen intereses fuertes, intereses industriales, y esa dicotomía entre agro y comercio es intervenida por estos intereses industriales. Eso desestabiliza totalmente el sistema electoral y efectivamente las elecciones de 1968 son una muestra de ello, porque efectivamente no hay control. ¿Cómo se controla el sistema? Y los sectores industriales y los sectores comerciales se oponen a la elección de Arnulfo Arias. Incluso Estados Unidos no está muy contento con la elección de Arnulfo Arias, que representa intereses que no están al día con lo que está ocurriendo en Panamá y de los intereses de los sectores más poderosos. Y eso, 11 días después de asumir la presidencia, el presidente Arnulfo Arias es derrocado y reemplazado por una junta provisional de gobierno dirigida por los altos mandos de la Guardia Nacional. Y fíjese que esa información la corrobora uno con las estadísticas. Cuando uno investiga inicio de la década del 60, hay un alto desarrollo industrial. Increíble. Entonces, sí. Se evidencia un poco esa teoría porque se trata de mecanizar el agro, incluso algunas industrias incipientes comienzan a desarrollarse en el área urbana. Se trata de llamar la inversión extranjera para que se establezca y sea todo un proceso de podríamos decir, mecanización también y de traer tecnología y tratar pues de que se haga un poco el país competitivo frente a la impronta internacional y traer modernidad también. Entonces, muy interesante esta tesis de que surge como una tercera fuerza, diríamos nosotros. Y una tercera fuerza que además coincide en parte con algunos anhelos, algunas aspiraciones de los sectores populares. Por ejemplo, en la década del 40, el pueblo panameño, antes ya lo había manifestado, pero ya en la década del 40 hace enormes manifestaciones en contra de la presencia colonial norteamericana en Panamá. Primero contra los tratados que le ceden a Estados Unidos bases militares en nuestro país, el manejo del Canal de Panamá, la existencia de la zona del canal es rechazada por estos sectores populares. Y ellos coinciden con un elemento que tiene el sector de la clase dominante industrial. ¿Qué quieren los industriales? Como todo, la teoría de la burguesía es tener un mercado. Y en el caso nuestro, como en todos los países del mundo, ¿qué es lo que quiere esa industria nacional? Un mercado nacional. ¿Y cómo puede tener un mercado nacional si el país está dividido por la mitad? Con una zona del canal que no le permite a estos industriales llegar a la parte más rica del país, que es la zona del canal, donde está el consumidor por excelencia.
Y a lo largo del siglo XX, lo que llamamos en Panamá la oligarquía, había luchado por más espacio, etcétera, etcétera. Pero en 1964, a esa posición por poner fin al colonialismo en Panamá, se suma el pueblo a través de una manifestación histórica, el 9 de enero de 1964, en donde el pueblo dice, basta ya, no podemos soportar todavía, y la oligarquía se suma desde la presidencia de la República, cuando Chiari, obligado, rompe relaciones con Estados Unidos y se inicia un proceso que culmina en 1977 con la firma de los tratados Torrijos-Carter. Profesor, usted acaba de ligar automáticamente al tema importante también que acontece sobre la injerencia estadounidense en los procesos electorales. Podemos ahondar porque eso es muy interesante, eso que usted plantea, de cómo ellos siempre estuvieron. A veces poco, a veces mucho más. Háblenos un poquito sobre ese tema que ellos siempre han estado tutelando, incluso participando a favor o en contra de los bandos o interviniendo, incluso tutelando estos mismos procesos. ¿Qué podemos...? Bueno, no es un secreto que Estados Unidos interviene incluso para hacer posible la separación de Panamá de Colombia, el 3 de noviembre de 1903. Alguna gente dice que eso es muy malo y no se debe hablar de eso, que es muy feo. Al contrario, todos los países del mundo han logrado su mayor independencia, autonomía, haciendo alianzas con otros países, ¿no? Es decir, por intereses, por supuesto. Es decir, ningún país, Estados Unidos mandó barcos de guerra a Panamá antes del 3 de noviembre. ¿Por qué iba a mandar barcos de guerra a Panamá antes del 3 de noviembre si no era para un objetivo ulterior? Ahora, nosotros nos beneficiamos de ese interés imperialista norteamericano. Por supuesto, nos separamos y constituimos la República de Panamá, que es un logro que yo no creo que ningún panameño hoy lo rechaza. En ese momento, el 3 de noviembre, muchos panameños lo rechazaron porque sentían su relación con Colombia como más importante que crear una nueva república. Sin embargo, Estados Unidos estuvo ahí precisamente cuando llegaron las tropas colombianas para sofocar el movimiento separatista. Los norteamericanos en Colón hicieron una presencia de fuerza, etc. Y ahora, en Estados Unidos, ellos se separaron de Inglaterra gracias al apoyo que le dieron los franceses y los españoles. Y podemos hablar de todos los países del mundo. Tienen incluso las guerras de independencia encabezadas por Bolívar a principios del siglo XIX, hace 200 años, contaron con el apoyo de Gran Bretaña y de Francia también, en contra de España, ¿no? Entonces, ¿cuál era el enemigo de Gran Bretaña? España. El revuelo de poder. ¿Y claro, cuál era el amigo de Gran Bretaña? Todos los revolucionarios latinoamericanos. Entonces, ahora, definitivamente nosotros tuvimos una mala dirección política, diría yo, porque no supimos manejar esa relación con Estados Unidos de tal manera de que nuestra dependencia no fuese tan marcada, ¿no? Tan negativa. Pero bueno, vemos que hemos avanzado, no hemos logrado nuestra meta, que es ser un país realmente independiente. Todavía hoy Estados Unidos interviene. Claro que no interviene en forma abierta como lo hizo en el proceso electoral de 2009.
Háblame un poquito ¿qué pasó en el 2009? En el 2009 había una fuerte competencia entre tres grupos políticos: el PRD con Balbina Herrera, el Partido Panameñista con Juan Carlos Varela y el Partido Cambio Democrático con Ricardo Martinelli. Y Estados Unidos coincidió con sectores de nuestra clase gobernante diciendo que no era conveniente que ganara el PRD con la candidatura de Balbina Herrera. ¿Qué tenía Balbina Herrera que no le gustaba a Estados Unidos? Yo creo que, aunque mucha gente pueda decir que estoy exagerando, pero yo no creo que haya sido su posición política, posición económica, era su posición social. No le gustaba el color de su piel. Caramba. Tan sencillo. Interesante eso, ¿eh? Tan sencillo como eso. Y entonces llamó Estados Unidos, a través de la embajada aquí en la ciudad de Panamá, llamó a una reunión a Martinelli y a Juan Carlos Varela en medio de la campaña electoral y les dio un ultimátum. Ustedes tienen que ponerse de acuerdo. Yo no sé cómo, quién va primero, quién va segundo, pero ustedes tienen que llegar a un acuerdo. Uno se va a bajar como candidato a la presidencia y se va a sumar a la candidatura del otro como vicepresidente. Y así ocurrió. Al cabo de un par de días se anunció que Juan Carlos Varela se bajaba y apoyaba como vicepresidente en la fórmula que iba a encabezar Ricardo Martinelli. Y Martinelli sacó 60% de los votos, porque eran la suma de los dos, y dejaron atrás a la profesor ingeniera Herrera. Con este análisis sobre la situación de clase de la ingeniera Balbina Herrera, vamos al cambio. Seguimos en la parte final, justo después de esta pausa. La librería universitaria es innovadora, dinámica, un puente de cultura, conectando a escritores nacionales e internacionales. Este espacio está disponible para administrativos, profesores, estudiantes y público en general. Librería universitaria. Bien, profesor Gandásegui, dentro de este contexto vamos a analizar un poco más profundamente las características del sistema electoral actual, esa evolución, ese comportamiento de la partidocracia, la reciente fuerza independiente. ¿Qué nos puede aportar al respecto? Bueno, nosotros tenemos un sistema electoral que todavía muy poca gente lo entiende. Comencemos por ahí. Y el problema es que viene con una cola larga, y esa cola larga se inicia durante el régimen militar que tuvimos en Panamá del 68 hasta el 89, porque ahí hay que hacer un corte. A mediados de ese periodo militar, 1983, se hicieron reformas políticas a la Constitución de 1972 que le dieron el carácter que hoy tenemos de nuestro sistema electoral. Un sistema sentado o basado en la partidocracia, ¿no? Los partidos políticos son los que manejan todo lo que se refiere a la cuestión electoral. Ahí no hay la sociedad civil, los sectores populares, las asociaciones gremiales no participan
en el proceso electoral, no en la competencia del proceso electoral, sino en la constitución de las reglas electorales. Permiso, podría ser el primer mal, la primera falla. Bueno, el problema es que, bueno, si tuviésemos un sistema partidocrático que funcionara, entonces yo creo que de repente podríamos hacer podríamos aguantarlo. Sin embargo, en 1989 se da un segundo factor que altera más nuestro sistema electoral, que fue la invasión norteamericana del 20 de diciembre de ese año. ¿Qué pasa ahí? Estados Unidos le da carta blanca a un grupo de partidos para que ellos diseñen el sistema electoral de acuerdo a sus intereses. Y eran 3 partidos. Esa es historia patria, es decir, el Partido Demócrata Cristiano, que con el apoyo de la Iglesia Católica pensó que ese era el momento de tomarse el país, ¿no? Y llenaron la asamblea con diputados que nadie sabía de dónde habían salido, pero se llenó la asamblea con casi 40 diputados demócratas cristianos, es decir, con una mayoría total. Y el partido Molirena, que ahora está asociado al PRD, y el partido panameñista del presidente Endara. Ellos también coparon el tribunal electoral, hicieron las leyes, el Ejecutivo las ejecutó, el tribunal electoral se sentó a darle legitimidad a todo ese proceso. Ahora, ¿qué pasa? Esta gente que llega al poder están totalmente divididos, todos tienen intereses distintos. Lo único que los unía era Estados Unidos por un lado y Noriega por el otro, ¿no? Los Estados Unidos que prácticamente los amarraba para que se sentaran juntos, y Noriega que todos ellos odiaban y era algo que tenían en común. Llega el momento, las primeras elecciones post-invasión, y ellos iban felices, pero cada uno con su candidato, porque decían, no, la democracia cristiana pensaba que iba a arrasar. El Molirena pensaba que con Billy Ford iban a ser felices, y el candidato, imagínate, el candidato era Chinchorro Carles, muy popular. Cada uno pensaba que iba a ganar, y efectivamente le salió el tiro por la culata, porque el PRD ganó con una base del 33%, igual que Cortizo hoy. El domingo pasado ganó las elecciones con el 33% de los votos, lo mismo que ganó Pérez Valladares en 1994. Ahora, de una vez Pérez Valladares, que ya bueno, tenía el visto bueno de Estados Unidos, por supuesto, de una vez tranquilizó a todos los sectores de la oposición política y del poder económico, planteando que él sí iba a ordenar las cuentas fiscales del país, e introdujo de lleno todas las políticas neoliberales, ¿no? Con la flexibilización de la fuerza de trabajo, o sea, dándole a los patrones más decisión sobre el futuro de los trabajadores, también con las privatizaciones y con la desregulación. Todo eso le permitió a Pérez Valladares hacer que el PRD fuese aceptado dentro del sistema electoral. Ahora, un sistema electoral que está definido por los intereses de los partidos políticos. A lo largo de estos 30 años, de 1989 a 2019, vemos que todos estos procesos electorales se introducen, siempre a cada rato se introducen reformas.
dichas reformas? Todas esas reformas están hechas para garantizar que los partidos políticos sigan siendo los que mandan en lo que se refiere a estos procesos electorales y garantizan su presencia política, sea en el Ejecutivo o sea en el Legislativo, e indirectamente en el órgano judicial. El Tribunal Electoral yo creo que ha hecho un papel muy bueno en el sentido de que técnicamente las elecciones se realizan como un reloj, ¿no? Comienza a las 6 de la mañana, termina a las 6 de la tarde, se cuentan los votos, se dan a conocer los resultados y no hay problema. Hoy tenemos un problema, no con especialmente a nivel de los circuitos plurinominales. Los circuitos plurinominales e incluso en algunos áreas, corregimientos, ¿no? Donde representantes... Ya hubo un empate y va a nuevas elecciones. Se están disputando y el Tribunal Electoral no tiene las herramientas para resolver esos problemas. Y para qué decir los plurinominales, es decir, o en el caso de Bocas del Toro, donde algunos están alegando que Benicio Robinson, el candidato del PRD, no ganó y le quieren dar una curul. Ahora, si eso es así, si no es así, tenemos que ver si efectivamente eso se va a dilucidar en estos días. Lo importante, yo creo, sin embargo, es tener claro que el sistema electoral panameño no es que tiene que ir, no hay que hacerle reformas, hay que reestructurarlo, ¿no? De tal manera que todos tengan oportunidad de participar y que no sea un lugar en donde solo los partidos políticos tienen posibilidad de intervenir. En ese mismo sentido, profesor Gandazzi, me llama mucho la atención que prácticamente para inscribir una libre postulación parece una de las tareas de Hércules, dificilísimo. O sea, la cantidad de firmas, los requisitos, el tiempo, sobre todo cuando lo obligan a presentar en un tiempo récord, su vicepresidente no le da chance de conversar con nadie, de establecer. Entonces, es como un vía crucis ser candidato de libre postulación. Entonces, para ello, apremia que más que una reforma se reestructure, porque eso va a dar pie a un descontento dentro del poder ciudadano que yo siento que mal que bien se está comenzando a articular. Ya vemos que han salido en la reciente elección 5 o 6, creo que hasta el día de hoy, candidatos independientes. Creo que uno por ahí fue uno de los más votados. Entonces son cosas que caramba, para reflexionar. Y entonces los partidos tradicionales siguen siendo aceptados, pero se nota, la gente refleja en su opinión de que obviamente todo conspira en favor de ellos y no de, por ejemplo, tenemos el FAD que siempre lucha contra corriente y siempre queda eliminado porque no puede cumplir ni cubrir todas las demandas que establece esta estructura un poco, diríamos, obsoleta, inadecuada o, por otro lado, preparada para los partidos políticos en los cuales ellos se mueven como pez en el agua. Incluso interpretan esto del cociente, medio cociente y residuo, lo conocen a la perfección. Entonces, yo estuve en el área de San Miguelito, algunos activistas, y calculaban. No, hombre, el de nosotros sale, mira, ve, pim, pam, pum, aquí está cociente, medio cociente y con el residuo. Entonces, veía a los independientes y los nuevos candidatos, incluso esos mismos partidos que no manejaban. Entonces, les quedó fue llorar al final. Porque ¿cómo yo sacando tantos votos me quedé? Pasó el circuito, yo voté en el 8-7. La candidata Carla García se quedó con 20,000 votos. Sí, sí. O sea, perdió por 22 votos, tengo entendido. Y Leandro Ávila le ganó a Lara por 1 o 2 votos. Entonces, son las cuestiones en los últimos minutos dudosos, en las últimas actas. Entonces, yo siento de que pueda que eso sí se dé, pero debe darse en condiciones más claras. O sea,
más clara y el Tribunal Electoral tiene que buscar los mecanismos para que estas cosas extraoficiales o esto, diríamos, momentos delicados sean más transparentes y bajo mayor vigilancia también, para que debemos dar gracias que no hubo un muerto, un accidente. Pero sí, afortunadamente yo creo que ese no es el problema de los panameños. O sea, efectivamente hubo enfrentamientos, se jaló muchos moños, se jalaron muchos moños, pero el problema nuestro a nivel electoral no es la violencia. En alguna época sí lo fue. Hoy en día el problema sigue siendo el clientelismo, porque los independientes o los llamados, las personas que se postularon por la libre, en realidad no estaban por la libre ni eran independientes, o sea, tenían apoyos muy sustanciosos de gente con intereses muy poderosos que estaban detrás financiando estas campañas. Incluso una de las campañas que se desplomó porque efectivamente no recibió el apoyo financiero correspondiente. Pero nuestro problema sigue siendo el clientelismo, porque estamos hablando ahí de sectores de los que se suele llamarse la sociedad civil. Pero ¿qué pasa con los sectores populares, que constituyen el 75-80% del electorado, que no tiene una representación, no tiene una forma de organización que los dirija, que los oriente? Tú mencionaste, por ejemplo, el Frente Amplio por la Democracia. Ese es el espacio que el Frente Amplio por la Democracia quiere desarrollar, quiere explotar, quiere orientar esa masa del 70-80% de la población del país que no tiene voz propia y que es objeto del clientelismo. El problema es cómo tú subes a esa gente a un proyecto popular. Tú tienes que crear método y tienes que crear los vehículos para que esa gente no solo se suba al carro, sino que se sienta ahí a manejar el carro, que se apropie del timón de ese carro, ¿no? Porque en nuestra experiencia, y esta es una autocrítica, yo creo, que tenemos que hacernos, y yo no soy la persona más autorizada para ello, pero creo que grupos como el FAT y otros grupos que puedan aparecer, hace 5 años estaba Jované con su candidato. Miren se llamaba. El Miren, con su proyecto de candidato por la libre postulación, que pensaron que, bueno, ellos eran los que estaban dirigiendo el carro, no solo iban manejando el carro, sino que se paraban afuera a decir quién se podía subir y quién no. Entonces, no había clientelismo, había un seleccionismo. Y vamos a seleccionar a los más puros, ¿no? Nosotros somos puros y el que se sube a nuestro carro también tiene que ser puro y tiene que demostrarnos sus credenciales. De pureza. Y efectivamente, en política el pueblo tiene total autonomía. Tú no le puedes decir al pueblo cómo debe comportarse. El pueblo se comporta tal cual. Pero si tú quieres que ese pueblo llegue al poder político, tienes que entonces entregarle los vehículos para que ellos no solo se suban, sino que también manejen. Bien, profesor Gandazzi, bajo esta reflexión hemos llegado al final del programa, agradecido con su presencia acá en Reescribiendo la Historia. Entonces, si le quiere dar una despedida al público que nos ve y nos escucha. Bueno, reitero mis agradecimientos por esta oportunidad y espero que no necesariamente mi persona, pero que estos temas se vuelvan a discutir y a debatir
a través de a través de la Universidad de Panamá para hacer docencia a nivel nacional. Bien, esto es todo. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.